Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia. Vamos a dar respuesta a esa gran pregunta que nos hace un gran amigo, David, sobre si la autohipnosis es pecado. Entonces, para responder esa pregunta tenemos que definitivamente buscar el camino para entenderlo. Primero, auto es hacia sí mismo. Hipnosis sería como, bueno, en términos mundanos, desde nosotros mismos perder la conciencia. Eso es el términos equívocos, ¿no? Y pecado tiene que ver con religión. Entonces vamos con la primera, que es más antigua, que es el pecado. El pecado solo existe en los contenidos religiosos. Ese término existe solamente en contenidos religiosos, que se ha expandido de una a otra costumbre de territorios, bien, pero se ve muy marcada en los cultos, en la religiosidad popular. En nuestra cultura, cuando uno dice pecado, automáticamente nos imaginamos la cultura católica. Si vamos a donde los budistas, si allá ha escuchado uno el pecado, si existe en esa cultura ese término, porque allá puede ser karma y no pecado, pero un ejemplo que existiera y estábamos nosotros en ese lugar y escuchamos pecado, pues automáticamente nos iríamos al budismo. Pero creo que allá no existe el pecado, allá existe el karma, que es causa y efecto de acuerdo a una conducta que uno tenga, y chupe de acuerdo a lo que uno hizo. Entonces, pecado a nivel religioso, y no solamente en la fe católica, sino en toda la historia de las mismas religiones, pues es algo que nos explica que estamos en contra de otro algo mayor. Ya después les explicaré todos estos revueltos de ideas que me llegan. Recordemos, ante todo, que la fe cristiana nace en el siglo IV con Constantino, con la Constantinopla Nueva, que hoy en día, si no estoy mal, es Estambul. Entonces, cuando se divide el Imperio Romano, que del occidente del oriente y occidente, ya son dos bandos. Cuando se divide el Imperio Romano, pues en el siglo IV se institucionaliza la cristiandad, y eso es Edad Media. Termina la Edad Antigua con la caída del Imperio Romano y nace la Edad Media. Todo este sistema era teocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro de todo era Dios. Todo era Dios. Si yo miraba mal al cura, estaba atentando contra Dios y me mataban. Si yo hacía un agua de hierbas, era brujería y me mataban. Si yo no obedecía a la iglesia, me mataban. ¿Por qué? Porque en últimas yo estaba agrediendo unas normas religiosas. Cuando uno agrede normas religiosas, ya es pecado. Por eso era que salían del pecado matando a la gente. Pero ellos no evaluaban
la incoherencia que estaban ejecutando, sabiendo que en los 10 mandamientos dice no matar. Y eso viene desde Moisés, creo que 18 siglos antes de Jesús, si no estoy mal, o 11. Allá les dejo la tarea. Religiosamente, pecado es agredir unas normas dadas por Dios. Y la iglesia es tan incoherente que mata en nombre de un Dios. Y allá en los 10 mandamientos dice no matar. Entonces automáticamente también pecaban de acuerdo a sus criterios. Pero como nosotros nos falta capacidad de análisis, aunque ahorita ya muchos estamos analizando esto porque la conciencia se nos está abriendo, el coco y la testuz ya no es la de hace 2000 años, pues ya podemos censurar. Y eso que estoy haciendo ahorita es pecado religiosamente, porque estoy atentando contra una institución legalmente constituida, que es la Iglesia Católica. Y como ya estoy hablando de Dios en términos contemporáneos, siglo XXI, entonces yo soy un pecador. La, ¿cómo decir? La religiosidad en todos los tiempos, pero hablando de la cristiandad y aún anterior a los cristianos, antes de ser cristiana el occidente, o sea, toda Europa, porque nosotros en última somos occidentalizados, o sea, nos enseñaron a ser como los occidentes y dejamos de ser. Todo lo que atentaba a, o todo lo que no estaba más bien alineado a unas conductas o a unos valores enseñados esenciales era pecado. Todo lo que no nosotros estuviéramos en contra de algo que predominaba en ese momento era pecado. Pero no hemos avanzado mucho porque hoy en día todavía pensamos en el pecado. Y por eso es que muchos están muriendo porque se creen pecadores. Y tienen mucho sentimiento de culpa. Para muchos lo que yo estoy diciendo es una herejía. Que en últimas también la herejía es que yo estoy diciendo que yo estoy atentando contra unas normas. Y al atentar contra esas normas ya soy pecador. Porque soy un violador de esas normas religiosas morales. Continuemos por el pecado porque esta pregunta tiene que quedar bien clara. Me interesa dar respuestas claras y largas. Si ustedes van y hablan con un ateo, aunque se dice en teoría que nadie es ateo porque cree aún en sí mismo, y si cree en alguien, automáticamente no es ateo. Entonces los ateos no existen. Pero si nosotros vamos en el algor popular, a donde un ateo puede ser un filósofo, que son las personas que menos creen en la mentira religiosa, o creemos, ellos, ellos conocen la palabra pecado, pero no saben que existe el pecado. Ellos conocen la palabra más bien de agredir normas sociales, y ya no lo ven como pecado, sino lo ven como delito. Entonces cambia el concepto de pecado a delito. Cuando uno cumple delito es castigado. Dentro de la ley religiosa, teocéntrica, puede ser cristiana o puede ser musulmana o puede ser cualquier otra religión. Cuando uno se aleja de Dios o se aleja de la voluntad de Dios, y eso lo dicen los libros sagrados, la Biblia y el Corán y todo eso, y uno viola un mandamiento, entonces pecó. ¿Y quiénes son los que más violan los mandamientos? La misma institución. O sea, los mismos musulmanes,
los mismos católicos, los mismos cristianos protestantes, son los que violan más la ley de Dios. Si uno los observa, ¿no? Y la ley de Dios, en últimas, en mi concepto, es todo lo que atenta contra el amor, porque Dios es amor. Si yo mato, estoy en contra del amor. Y eso es, en términos religiosos, un pecado. Para mí, ¿qué sería eso? Una conducta simplemente que puede ser repetitiva y que hay que, y como está atentando contra un orden social, pues hay que encerrarlo, pero no como castigo, sino encerrarlo porque es un peligro para la sociedad. O sea, no es tanto castíguenlo, castíguenlo, sino más bien eh, tengámoslo donde no haga daño. Para la religión ya se le perdió el alma. Ya porque mató, porque violó, porque estuvo en contra de Dios, entonces ya en la eternidad lo vamos a condenar. Entonces es más pecaminoso nosotros, sin conocer la trascendencia, sin conocer las leyes del universo, sin conocer el cosmos, por lo menos mientras que estemos aquí con este cuerpo, y nosotros de una vez condenarlo y ser juez como un Dios, sabiendo que el Dios cristiano no lo conocemos y sabiendo que el Dios cristiano es incomprensible y sabiendo que el Dios cristiano, aún el musulmán, es tirano. Es tan tirano que condena, es tan tirano que yo ya estoy fuera de lugar, me han descomulgado porque yo hago esto. No en la praxis, sino implícitamente ya me descomulgaron, porque hablo de la iglesia. O sea, es un sistema tiránico desde un Dios inventado que es igual de tirano como el hombre o como el sacerdote. Lo que pasa es que hoy ya se regula la conducta de un sacerdote, porque antes eran un peligro, más peligrosos que un ejército, porque lo que decía el sacerdote era muerte, 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 todo al que pensaba diferente. O sea, estaba lleno de pecado. Hoy en día todavía hay pecado, pero ya es más religiosamente, ¿no? Es más sutil y se ha identificado más hacia otros caminos trascendentales que son mejores. El pecado en sí, en últimas, es agredir una norma social desde una religión o desde una doctrina, y doctrina quiere decir enseñanza, o desde una enseñanza limitante. Porque recordemos que para el universo no existe el mal, ni el bien, ni el pecado, ni la recompensa. Simplemente todo lo que se presenta se tiene que presentar y todo tiende a ser mejor. O sea que todos nos hemos equivocado y no hay sentimiento de culpa. Simplemente estamos siempre acercándonos más al conocimiento verdadero, que es el que lleva el orden, porque nos hemos equivocado a través del pensamiento, energía. Por eso es que el pecado no existe, porque el pecado como tal es una concepción del hombre para sentir culpables a los hombres o a los seres que tenemos esa capacidad de razonar y de emocionar y de expresar para sufrir. Si nosotros nos encontramos con un asesino, no es que sea pecador en términos no religiosos, simplemente es alguien que ha tenido unas
experiencias que lo han deformado para hacer lo que hace. Y que en el momento justo, desde esa experiencia, él va a encontrarse con el amor. El amor para mí es Dios, pero no un Dios hombre, sino es una energía. Nosotros, todos los que nos evaluemos, hemos pecado, religiosamente hemos pecado a diario, y, y ingenuamente nos hemos equivocado. Y muchos hemos encontrado de la equivocación la grandeza. O sea que en términos religiosos nadie debe pecar. Y en términos de conciencia, desde el pecado conocemos la conciencia. O sea, nos conduce a la conciencia, nos conduce a ser mejores. No estoy diciendo que entonces un asesino, entonces aplaudámoslo, no. Simplemente hay que, si es un peligro para la sociedad, hay que encerrarlo. Pero no encerrarlo como castigo, sino para que no haga daño, porque es casi un animal, ¿no? Aunque somos animales. Pero entonces más bien son personas menos irracionales que nosotros, que actúan como animales salvajes, porque nosotros de todas maneras somos animales. Y en últimas, si nos damos cuenta, somos una raza salvaje. Hay unos pecados mortales para la religión, que es cuando uno debilita la comunicación con Dios. Cuando uno está en contra de todo lo que dice Dios, hablando de religión. Y al decir pecado mortal, pues es que decir que estamos muertos. Y que por eso somos mortales y que no somos inmortales, como los dioses. Entonces, de ahí es que viene la muerte de todos los que agreden la religión. Pecado mortal, o sea, pecó tanto que merece la muerte. Cósmicamente, y con un poquito más de conciencia, en últimas, pecado mortal no hay, como tal, que nos tengamos que desaparecer del universo. Más bien, hay como un error mortal que tenemos que nosotros transmutar desde la conciencia para vivir no en la muerte, que es todo lo que hace sufrir, sino en la vida que hace gozar. Y eso es una relación con Dios, porque es todo lo que se va hacia el amor, hacia la pulcritud, hacia el orden. Pecados religiosos, hay clasificación, hay pecados mortales, pecados capitales, pecados veniales, pecados y pecados y pecados. Porque la religión en última lo que ha hecho es simplemente señalar, señalar y señalar, y no formar, formar y formar. Pero también hay gente que no quiere ser formada y siempre religiosamente va a estar en el pecado y va a estar en el error. Y nosotros los juzgamos a imagen y semejanza del Dios que tengamos. Si uno es cristiano, pues, ¿qué hace? Los condena y ya no les haya camino de corrección, sino de una vez es tiránico. Cuando uno va y por allá uno encuentra el pecado teocéntrico, o sea, el de un sistema donde todo es Dios, pues habla de esa privacidad a la libertad, o a la tortura y a la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que pequen pierden la libertad, deben de ser torturados y deben de morir. ¿Y morir para qué?
pues para limpiar supuestamente el mundo de Dios. Otro error más de las religiones, que son muy apegadas a un mundo lleno de muerte. ¿Por qué no he llegado a la pregunta de si la hipnosis es un pecado? Porque es que tenemos que entender bien el pecado que es religioso, el pecado ateo que es simplemente errores, porque el pecado en última no existe. Simplemente hay niveles de evolución, hay niveles de comprensión, y de acuerdo a eso nosotros somos. Y todos tendemos a ser sabios, a ser bondadosos, a reconocer una fuente que no podemos identificar, que se identifica con el orden, y nosotros pues para entenderlo le llamamos amor. El pecado como tal ha desarrollado a la sociedad mucho miedo, y por eso es que la gente se frustra y no indaga, porque porque como están metidos en una religión, no es capaz de ir más allá porque es pecado, o, o crea un sentimiento de culpa, porque nos enseñaron que el pecado es ir en contra de cualquier concepto religioso, y eso nos limita el conocimiento, nos limita las posibilidades de exploración, nos limita la posibilidad de censurar, nos limita la capacidad de pensar, de discernir, de desarrollar y descubrir la verdad. Eso en términos tanto religiosos como especulativos, ¿no? Entonces, por lo menos yo prefiero ser un pecador, religiosamente hablando. Prefiero agredir todas esas normas, porque he conocido más de lo que nunca yo aprecié, y me siento más libre. Si tú quieres ser pecador, elígelo, pero siempre y cuando sea un pecado que construya y no destruya. Aunque todo lo que construye de una está destruyendo algo. Me explico. Ahorita todos los que estamos trabajando sobre el Apocalipsis, que es la revelación, que se nos está revelando mucha cosa para tener conciencia y para desmontar cosas, nosotros estamos en últimas desmontando el concepto de Dios tradicional, el concepto de religiosidad, el concepto de tiranía, porque ya somos más libres. Entonces somos pecadores para la religión, pero para el universo no somos pecadores, sino somos unos mensajeros que nos están dando desde arriba información. Bueno, desde arriba no, desde el centro, porque nosotros, para el universo no existe arriba abajo, no. Nosotros somos unos canales del universo, unas antenas del universo, con conciencia, o que estamos adquiriendo conciencia, y nos están dando formas de ayudar a este mundo a que dejemos de ser tan ignorantes, tan atrevidos, desde unos conceptos caducos que matan a la gente, como el concepto del pecado, sentimiento de culpa, miedo. Simplemente estamos creciendo en conciencia, y en la medida en que crecemos en conciencia, estamos más adelante. En el próximo segmento hablaré de la hipnosis, y en el tercer segmento lo de la pregunta si la hipnosis es un pecado. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.